Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar esta mañana con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Ministra, muy buenos días. Buenos días, David, aquí a sus órdenes. Un saludo a usted y a su auditorio. Igualmente un saludo aquí desde esta esquina de México donde comienza la patria. Ministra, pues lo que le pido de arranque es una reflexión respecto a lo sucedido luego de que finalmente se consolidara la reforma judicial, se mantiene legal y vigente. Han atacado mucho al ministro Pérez Dayán, pero usted decía finalmente, y creo que esa es una parte muy relevante, ganó el pueblo, ganó la ciudadanía. Sí, así es, porque finalmente había habido ya un pronunciamiento durante las elecciones, en los resultados, y posteriormente, pues es obvio que la mayoría que finalmente termina votando en las cámaras y confirmando en los congresos de los estados, pues es una representación de una amplísima mayoría favorable a esta reforma que finalmente se buscaba bajar con la opinión, pues ya en un momento pudo haber sido de 6 ministros. Entonces es muy importante que se haya confirmado que se trata de una reforma pues constitucionalmente válida. Nunca debió haberse puesto además en cuestionamiento, porque habría sido la primera vez que se trataba un tema así, que se terminaba resolviendo de una forma similar en el pleno de la Suprema Corte. Entonces, creo que es muy importante esta resolución, y efectivamente pues ganó la razón, ganó la democracia, ganó finalmente pues la opinión mayoritaria y el interés popular. Ahora, entiendo que todos ustedes, como integrantes de la Suprema Corte, tienen que tener mucho respeto por las opiniones y las decisiones y los votos que emitan sus compañeros, pero en el caso de Pérez Dayán, ¿habría algún comentario, sobre todo por los ataques de los que está siendo objeto en este momento por parte de la Sí, oposición? fuertísimo, sí. Mire, es bien curioso, pero resulta que en realidad el único que fue congruente con su propia opinión anterior fue él, porque lo que sucedió en los demás casos, por lo menos en 4 de los demás casos, es que cambiaron totalmente su opinión, y es más, ya en comentario expreso del propio ministro Javier Lainez, cambió su opinión por el cambio de posición política en el país, lo cual, bueno, a mí me parece que fue un exceso de franqueza durante la sesión, pero prácticamente nos lo dijo: si no es una opinión política, no es una opinión jurídica, sino una opinión política la que está derivando en el cambio de posición, al menos en su caso. Los demás la cambiaron, pero además de manera radical, de un no se puede absoluto a un sí, en este caso sí podemos cambiar nuestro punto de vista para poder asumir que se pueden votar y analizar y votar en el Pleno de la Suprema Corte reformas constitucionales. Ahora, en medio de todas las críticas que había contra la reforma judicial, usted desde su papel como ministra de la Suprema Corte, ¿por qué considera positiva esta reforma judicial? O sea, ¿qué habría que decirle a la ciudadanía respecto a lo que ganamos como pueblo con esta reforma? Pues es muy, en primer lugar, digo, es muy importante en sí misma, porque es una primera revisión integral que se hace respecto del funcionamiento del Poder Judicial. Se plantea por primera vez en 2 siglos prácticamente de que existe, con su estructura que es casi la misma desde que nació del México independiente, el Poder Judicial. Es la primera vez que se plantea pues un cuestionamiento fuerte sobre su integración, sobre su funcionamiento e incluso sobre sus propios fines. En la reforma aprobada y publicada se está estableciendo en primer lugar, pues como es muy sabido, pues la elección de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras. Es una elección por voto popular. Se ha planteado y se ha querido cuestionar indicando
que esta será una forma en la que podrá garantizarse una composición de los cuerpos jurisdiccionales. Pues yo no la veo así, y es más, me parece que incluso es notoriamente difícil que así pudiera ser, porque hay tres poderes en este momento en el cual, pues, o más bien los tres van a poder proponer candidaturas. Sabemos bien quién tiene la mayoría en el caso del Poder Judicial, es decir, va a ser muy difícil que se propongan candidaturas afines al gobierno, como se ha querido señalar, por un lado, al menos en este poder, de manera muy clara. Pero en el caso de los tres poderes y de los tres mecanismos de selección de candidaturas, hay un factor azaroso hay un factor numérico, y es que va a poderse proponer prácticamente cualquier profesional que considere que tiene los requisitos para ser calificado como una persona idónea para ejercer como juez, como magistrado, como ministro. Primero, va a poderse proponer a sí mismo, va a llevar, obviamente tiene que llevar su ensayo, tiene que llevar los documentos que acredite que tiene los estudios y la calificación que se pide, pero si a sí mismo considera esa persona que puede ejercer, puede presentar su candidatura. Es la primera vez que eso sucede en nuestro país. Siempre ha sido un proceso cerrado a quienes ya están adentro del Poder Judicial, quienes pueden participar en concursos. Bueno, ese es un primer dato de apertura muy grande. Lo que quiere decir es que pueden estarse presentando cientos, si no es que hasta miles de personas candidatas. Hay comités de selección, y estos comités de selección van a determinar a 10 candidaturas o precandidaturas de cada espacio que se vaya a cubrir, lo cual será igualmente una cantidad grandísima, pensando en que hay estados de la República que tienen, como la Ciudad de México, bueno, no hay ningún otro que tenga tantos, pero en el caso de la Ciudad de México, en 2025 se elegirán 160 personas juzgadoras, por lo menos, podría ser un poquito más. Hay entidades federativas que tienen 12, 15, la media la tenemos más o menos en 40, y en el 2025 se estarán eligiendo la mitad, es decir, se estarán eligiendo en promedio 20 personas juzgadoras en cada entidad de la República. Lo que quiere decir es que en cada comité de selección se presentarán 10 candidaturas o 10 precandidaturas, se va a seleccionar por cada uno de esos lugares a decidir, y además va a proponerse en cada uno de los tres poderes. Va finalmente a establecerse un mecanismo aleatorio, es decir, de insaculación para definir tres de esas 10 candidaturas que consideraron en el comité de selección o de evaluación como idóneas. En el caso del Poder Judicial está estableciéndose incluso un examen que estará realizándose. En el caso de los otros poderes todavía no conocemos su mecanismo con precisión, pero eso quiere decir que habrá varios filtros. Los filtros yo los veo fuertes, los veo consistentes, y creo que nos pueden asegurar pues una selección muy interesante de diferentes orígenes, de abogados y abogadas que puedan ejercer como jueces. Bueno, y toda esta explicación creo que rompe con mucha desinformación que de repente circula en redes, como este asunto de que cualquiera puede ser ministro. No, hay muchos requisitos y filtros por los que hay que pasar. Y finalmente, ministra, si me lo permite, usted también decía que también era muy importante tener presente que no hay triunfos definitivos y que siempre hay riesgos latentes. En este sentido, ¿esto qué significa? Y me refiero en torno a esto del proceso democratizador del Poder Judicial. Bueno, que yo veo todavía voluntades muy renuentes a quererlo asumir.
nos informaron ayer que hay todavía jueces que se niegan a dar por concluidos, es decir, ya a sobreseer estos juicios que no debieron haber admitido en juicio de amparo, pero que los están todavía tratando de continuar, e incluso sancionaron imponiéndoles multas a los consejeros del INE. Bueno, hay estos esfuerzos, obviamente que no tienen fundamento, no tienen sentido, van a tener, se arriesgan incluso ya a sanciones y a sanciones serias, porque pueden incluso constituir delitos esto que están intentando hacer. Pero de cualquier manera, pues hay muchas acciones de resistencia, pues que todavía podrían tener estas personas juzgadoras que no están dispuestas a cumplir con una norma constitucional vigente el día de hoy. Y por otro lado, pues es un reto muy fuerte que hay que tener consciente. No son un acto, no era la simple elección lo que necesitamos de ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados y magistradas. Necesitamos una transformación en la conducta, en la forma en la que se tratan los juicios, pero además necesitamos una transformación también de los propios juicios que al día de hoy pues no permiten abordar problemáticas sociales que son más complejas. Lo que a veces se lleva a juicio no es un problema entre dos vecinos o entre dos propietarios que se disputan, digamos que un terreno. A veces se llevan a juicio problemáticas mucho más complejas, como invasiones de comunidades enteras, como problemáticas que implican revisar el sistema de pensiones, porque hay muchas personas que se quedan en total estado de indefensión y a veces la ley no acaba de cubrir esos supuestos. Entonces tenemos problemas sociales pues más complejos que las estructuras del juicio de amparo, por ejemplo, no alcanza a prever, y eso implica pues una revisión un poco más grande de la estructura de los juicios para poder pensar en que se pudieran justicializar los derechos sociales en nuestro país. Los derechos más importantes reconocidos así por cualquier entidad internacional y reconocidos así también en nuestra Constitución, que aceptó desde su propia promulgación en 1917 el establecimiento de derechos sociales. Pues los derechos sociales son la base del ejercicio de cualquier otro derecho individual. Entonces tenemos que pensar en que el Poder Judicial también debería coadyuvar en garantizarlos. No tenemos a la fecha estructura jurídica para eso, o la tenemos muy escasa o muy inviable. Se estableció hace años la figura de la acción colectiva, prácticamente no se utiliza pues porque es muy difícil reunirla, reunir sus requisitos. Entonces necesitamos más bien pensar en eso para que nuestro Poder Judicial pueda coadyuvar a la justicia en su integridad, pueda poder resolver justamente este tipo de problemáticas, otras muy novedosas que se vienen presentando muy recientemente, como son las de carácter urbano, muchas quejas respecto de la conducta de inmobiliarias, vecinos que se quejan incluso de invasiones sobre áreas comunes, trátese de áreas naturales, trátese de áreas comunes urbanas, que son muy interesantes y que no alcanzamos a poder establecer en juicio. Entonces, creo que por eso mismo, pues requiere un cuidado mayor. No ha terminado aquí la reforma, falta la parte instrumental secundaria, claro, pero también falta una parte secundaria anexa a este sistema de justicia que apenas empezó a hablar cuando se mencionó que podría estarse abordando también al Ministerio Público, pero que pues tiene todavía que pensarse y pues finalmente resolverse en el Congreso de la Unión.
Ministra, le agradezco enormemente este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues nada, que creo que debemos estar muy contentos. Es un reto bien grande, es un reto fundamental, pero creo que ha sucedido un acontecimiento histórico. Creo que la comunidad jurídica es plenamente consciente de ello y por eso fue tan reactiva a favor y en contra en este tema. Creo que se ha podido comunicar y la gente está muy preocupada. Rompimos récords de audiencia en los canales de Justicia TV y me dicen que Sí. nunca tanta gente estuvo pendiente de una resolución del Pleno de la Corte. Esto quiere decir que hay conciencia, que hay ya además una enorme educación cívica, que no es momento de subestimar a nadie para que pueda participar en seguir construyendo un sistema de justicia acorde con lo que requiere nuestro pueblo mexicano, que es un pueblo grande, que es un pueblo que además y cada vez más es consciente de sus derechos. Ministra, muchas gracias. Que tenga un excelente día. Un saludo desde Tijuana. Muy buen día, David. Un saludo afectuoso a usted y a su auditorio. Gracias. Es Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.